De ahí escucharon ustedes la historia, pudieron apreciar las imágenes de la efervescencia, cómo se encuentran los moradores de Cacique Monción. Y digo cómo se encuentran porque los ánimos aún están en las nubes. En el día de hoy, yo no estoy aquí como moncionero, yo no estoy aquí como residente de Cacique Monción. Yo estoy haciendo lo que a diario hago, hacer comunicación. Y hacer una buena comunicación consiste en verle las diferentes caras a las verdades y tratar de ser lo menos imparcial posible y tratar de ser lo más elocuente posible, pero siempre apegado al criterio que todos y cada uno tenemos y que varía de persona en persona. Si todos los seres humanos tuviésemos el mismo raciocinio, es posible que tuviésemos un mejor mundo o tuviésemos un mundo peor. Es algo lo cual nunca vamos a entender. Lo que sí vamos a entender es que Dios a algunos le dio un conocimiento más amplio y a otros un conocimiento más limitado. Y que muchas veces, como en todo en la vida, el que tiene un poquito de conocimiento, muchas veces cree que puede pisotear, que puede maltratar a aquel que se suele tildar de ignorante. Yo tengo una frase muy personal. Yo soy de Monción, la Villa de los Pinares. Pero muchas personas, cuando yo digo esto, creen que yo, por ejemplo, muchas veces ando con 2 pinos en la cabeza o 3. Y no es así. Y quiero hacer aclarando, porque para poder hablar y para poder conocer sobre lo que está pasando en Cacique Monción, primero hay que tener un poquito de historia. ¿Por qué digo que primero tenemos que tener un poquito de historia? Aquí en la provincia, en Sabaneta, en Valverde y en muchos lugares, se tiene una convicción errática del moncionero. Y cuando yo hablo del moncionero, hablo del caciquero, hablo del mesetero, hablo del guravero, hablo del mamoncitero, hablo del de rodeo, hablo de todo aquel que, como decimos nosotros allí en Monción, es serie 42. Y nuestros políticos tradicionalmente se han encargado de que esa creencia se mantenga vigente en la mentalidad de quienes nos gobiernan. Incluso voy a poner un ejemplo fácil de comprobar. Usted busca la mayoría de políticos de la provincia y usted busca quienes los representan en el municipio y usted mira el nivel académico de quienes los representa y usted va a sumar, va a restar y va a dividir. Pero sobre todo, usted se sienta a conversar de cultura general con estos tumpenes o con estas tumpenes y rápidamente usted va a poder conocer el grado de progreso y de expansión que tienen para el municipio. Pero desgraciadamente, Monción crea sus cimientos en base a una sociedad clasista. Mucha gente no entiende y no le gusta que se hable de esto. La sociedad moncionera del ayer está estructurada en base a clases, a apellidos, a familias. Algo que ha ido cambiando,
algo que ha ido quedando muy atrás. Hoy en día, un José el Gordo, por decir un nombre, hijo del Bolo, el que echaba día donde Fonso Núñez, hijo de Doña Azúcar, una señora muy íntegra, licenciado en comunicación, licenciado en historia, profesor del liceo, y un individuo muy habilidoso y con una capacidad y un don de progreso diferente. Félix Manuel Rodríguez, nieto de Mingarriza, La Loma, y de Heriberto, que solo si usted iba para Magua, usted sabe de quién yo le estoy hablando, si es de Monción. Pero Félix Manuel hoy, dueño de la página de Monción, municipio de Monción, el cual en todo no podemos estar de acuerdo, ha sabido llevar el nombre de Monción a muchos lugares desde su perspectiva, desde su punto de vista. Puedo seguir con Jaroy. Mucha gente me preguntará quién es Jaroy, uno de los trompetistas más eminentes que tiene la República Dominicana. ¿Hijo de quién? De Nonita. Sí, de Nonita, hermano de Cecilia. Pero puedo hablar de Abel Martínez, que aunque era de una clase no acomodada, pero de la gente trabajadora, hoy es alcalde de Santiago. Y me faltarían 10 programas como este para seguir citando moncioneros que vienen de la nada y que no vienen con un apellido colgado detrás de la oreja, que han sabido trascender y que han sabido colocar su sello sin la necesidad de pisotear, sin la necesidad para abrirse espacio de pisar a nadie. Y estoy haciendo esta referencia histórica de generación de hoy porque no conozco mucho la generación de ayer. O no es que no la conozco, prefiero en ciertos aspectos muchas cosas olvidarlas. ¿Por qué? Porque, como decía mi abuela, pueblo chiquito, infierno grande. Y en los pueblos chiquitos tenemos la ventaja de que conocemos al ciego con lente y al cojo sentado. Y digo esto porque hay mucha gente que habilidosamente ha vivido del Estado durante toda su vida. Por eso mismo, por las clases. Y conozco otros que por sus habilidades lambísticas, de lamboniqueo, también le ha ido muy bien siempre en la vida. Otros que por su tradición religiosa y abrazarse a la religión, también han sido muy bien considerados. Pero eso eran otros tiempos. Y estoy hablando de todo esto porque me voy a trasladar a Cacique. A Cacique, a la tierra de don Francisco Reyes, un humilde comerciante que no era hijo de papi y mami y que logró consolidar en la comunidad de Cacique un imperio, por así decirlo, tienda, mueblería, restaurante. Aquí en este programa nosotros incluso hablamos de esa historia. Pero en Cacique hay mucha gente honorable, hay mucha gente noble. Y que, como la idiosincrasia del moncionero, lo único que han sabido es acoger a todas aquellas personas que de una forma u otra han ido llegando. No a Cacique, pero vamos a recordar que la entrada de Monción es Cacique. Ese centro salesiano, al cual hoy los sacerdotes le han dado una mística muy diferente a la que concibió el padre César Dal Santo, y el cual en un momento determinado era un orgullo para Monción y la comunidad de Cacique, tiene un tiempecito que se ha convertido en un dolor de cabeza. Sí, mucha gente no sabe eso, y hoy yo me voy a atrever a decirlo,
porque las cosas alguien tiene que decirlas. Y como yo no tengo problema con que me excomulguen de la iglesia, yo me voy a atrever a decirlo. En uno de los videos que yo voy a colocar ahora, ustedes van a escuchar a vecinos de ese centro quejarse después de un largo tiempo de silencio. Quejarse en el sentido de que un lugar que fue construido piedra a piedra por la comunidad y el padre César, un centro que fue construido para que los jóvenes pudieran recrearse de modo sano y que se forjaran allí en la fe, a lo largo del tiempo se convirtió en una molestia para los vecinos, los cuales de noche hay muchas veces que no duermen. Y si yo digo por aquí por televisión el por qué, hasta van a cerrar esto, pero que ustedes lo van a escuchar de gente que estaba manifestándose ahí y que vive muy cerca de ahí. Ahí muchas veces la risa, la música, la bulla no permite que los moradores del entorno puedan dormir en paz. Óigame bien, algo que era espiritual. Y por eso yo quiero tocar el tema, porque ahora es muy cómodo que lo vamos a ceder porque tenemos que extenderle la mano al prójimo. Pero vamos a ver sus orígenes, vamos a ver para qué fue que esto se construyó y de qué manera se construyó. ¿Y quién mejor para narrar esta historia que alguien que ha vivido toda la vida en la comunidad? Una persona de acá, yo ayer tuve la oportunidad de que Margarita se pusiera en contacto con ella porque son casi de la misma generación, puede que una le lleve más años a la otra, pero que entienden un poquito de la historia de eso, porque yo no soy de cacique. Yo le puedo a ustedes hablar de cualquier cosa que ustedes me pidan de Monción, porque ahí sí yo sé la historia de dónde viene cada cosa y a lo que se ha dedicado todo el mundo, toda su vida, y hasta de dónde tiene cuarto cada quien, yo le puedo hablar. Y qué hacía fulana cuando joven y qué hacía fulano cuando joven, aún no sea de mi generación. Pero yo en Cacique apenas soy un allegado, con lo que tengo unos cuantos años viviendo ahí. Entonces yo quiero que ustedes escuchen este audio, el cual yo hice acompañar de unas imágenes que Angelita tuvo la buena fe de concedernos, y Sari de igual manera. Sari, que es su madre, doña Graciela y Juan Ramón, que son de los prácticamente fundadores de Cacique, muy gustosamente nos hicieron llegar. Después que ustedes vean la historia de Cacique, entonces vamos a hablar sobre lo que representa para el municipio de Monción y la provincia de Santiago Rodríguez este palo acechado que han querido imponerle a los habitantes de Cacique las autoridades que ahora en esta época electorero al final quieren lavarse las manos como Poncio Pilato. Y voy a dar mi opinión, que puede que usted no esté de acuerdo. Vamos a ver esta pequeña reseña de cómo surge el centro salesiano, que hoy muchos que no conocen ni movieron una piedra para eso, quieren lucrarse de lo que a una comunidad le costó mucho sacrificio. Los dejo con el documental. El padre César llega a Mao, que los salesianos lo envían a finales de los años 60. Luego lo nombran lo mandan como sacerdote a la parroquia de Monción. Él se enamora de esta zona ya a principios de los 70. Para ese entonces, don Miguel tenía una casita ahí donde está el comedor actual. Era una casa de madera. Venía doña Gladys, que era odontóloga, y don Miguel con su familia de vacaciones. Entonces, el padre César, cuando ya vino para esta zona, ya era amigo de don Miguel. Le cogía la casa prestada
para reunirse con algunos muchachos de Mao, para cuando tenían los salesianos, que eran 2 o 3, también se reunían. Él venía, cuando venía de Monción, cansado, porque viajaba en un motorcito 70, ese no le importaba la lluvia, no le importaba que tuviera que bajar a ver un enfermo, y se quedaba. Se enamoró tanto, tanto de esa casita, porque Don Miguel era muy dado, inclusive esa casa la prestaba Don Miguel hasta para hoteles, para pareja conocida. Sé de una amiga que su luna de miel fue ahí. Entonces el padre César se enamoró tanto. Esa parte de que si él le compró la casa o se la donó, yo no te lo puedo decir y no lo he podido confirmar con su hija. Ella quedó de que me va a llamar. Entonces después que ya él tenía esa casita, comenzaba a venir con algunos muchachos que iban a formar el movimiento Scout, se reunían ahí. Entonces ya después le compró a los Britos. No sé si fue a Antonio, si fue a Susulebrito, no sé, sé que fue a Los Britos. Claro, un precio en ese entonces muy económico. Se construyó la primera enramada, la construyeron los hombres aquí de Cacique. Eso era lo que era un chaparrar, como nosotros decimos. Entonces, para ese entonces, Carita, él era encargado de Carita, le daba unas raciones alimenticias de trigo, harina, leche. Entonces los hombres, a ver esa sequía, que iban y pasaban el día o la mañana trabajando, y al final de la jornada él le regalaba esos alimentos. Los niños, las mujeres, los ancianos, todo el mundo colaboraba, haciendo los caminitos. Recuerdo la primera cabaña que se hizo. La primera parte que compró fue con una donación de su familia, porque ellos de que tenían cierta solvencia económica allá en Italia. Entonces, él le donaba una parte a su hermano mayor que vivía en la casa, y la otra él la utilizaba para lo que él quería, o sea, para lo que él quería. Fue creciendo. Ese era como el centro español para nosotros. Ahí se celebraban bodas, ahí hacíamos encuentros, campamentos, era abierto a la comunidad, se reunían los grupos religiosos, campamentos inclusive internacionales. Yo recuerdo un campamento con las guías de Jamaica, Margarita se debe acordar de eso, las morenas aquellas que vinieron. Bueno, fueron años de gloria. Después a él se lo llevaron para Jarabacoa al pasar los años. Ya tenía la cantidad de terreno, tenía la cisterna, ya habían varias cabañas, ya estaba moderno, ya estaba más moderno, pero seguía con la misma mística de retiro, formación, campamento, todo para el crecimiento espiritual. Recordamos aquellos años mozos, la primera siembra de pino. Cuando se lo llevaron a él ya para Jarabacoa, a los pocos años ya él se enfermó, se le declaró un cáncer, porque el cambio del clima de aquí, la tristeza y la nostalgia de su tierra, donde él venía a dormir, donde él venía a descansar en su paraíso, eso le afectó mucho a él hasta emocionalmente. Luego ya pasó a los salesianos, y al pasar los años, se ha convertido prácticamente en un negocio, en un resort donde se alquila a distintos grupos. Tú no sabes quién ya viene, la mística de los grupos que llegan ahí. Ya la comunidad casi ni pararse en las puertas, muy pocas actividades. Todavía hay grupos, la Fundación Padre César del Santo, que para julio siempre nos reunimos. A ese grupo los salesianos le abren las puertas. Todavía el año pasado dormimos de un día para otro, y siempre a él lo recordamos, porque él nació un 12 de julio y murió un 12 de julio.